Hola, Cutie Patooties. Hoy les voy a contar el cuento de Caperucita Roja. Y dice así. Caperucita Roja. Hace mucho tiempo había una pequeña y dulce niña. A ella le encantaba visitar a su abuela. Un día, su abuela le dio un regalo especial. Le dio a la pequeña una capa de lana roja con capucha que ella había hecho. A la niña le gustaba mucho su capa. Se la ponía para ir a todas partes. Incluso se la ponía para ir a dormir. Pronto todos la llamaban Caperucita Roja. Un día la mamá de Caperucita Roja le dijo: «Tu abuela no se siente bien». Caperucita Roja quiso llevarle una merienda a su abuela. «Asegúrate de seguir el camino cuando atravieses el bosque», dijo su mamá. Caperucita Roja prometió que lo haría. Caperucita Roja atravesó el bosque dando saltos. Tuvo mucho cuidado de seguir el camino. Después de un rato se encontró con un lobo. «Hola», dijo el lobo. El lobo parecía amigable. «Hola», dijo ella. «¿Para dónde vas, pequeña niña?», preguntó el lobo. «Voy a visitar a mi abuela», dijo Caperucita Roja. «Ella no se siente bien». «¿Dónde vive tu abuelita?», preguntó el lobo. «Al final de este camino». El lobo quería llegar a la casa de la abuela antes de que Caperucita Roja lo hiciera. «Me tragaré a la anciana y a la pequeña niña», pensó, «y también la deliciosa merienda». «Mira todas estas flores hermosas que crecen en el bosque», dijo el lobo. «¿Por qué no recoges unas para tu abuela?». «Buena idea», dijo Caperucita Roja. Cuando dio la vuelta para recoger algunas flores, el lobo salió corriendo. El lobo entró silenciosamente a la casa de la abuela. Caminó en puntillas hasta su habitación. De repente ella se despertó. Cuando vio al lobo, gritó: «¡Ayuda! ¡Ayuda!». El lobo la agarró y la empujó dentro del armario. Luego cerró con llave la puerta. El lobo se puso un camisón y una gorra. De un brinco se metió a la cama y jaló las mantas hasta su peluda barbilla. Caperucita Roja golpeó a la puerta. «¡Abuela!», llamó. «Entra, hija mía», dijo el lobo con voz aguda. Caperucita Roja entró a la habitación. Su abuela se veía muy extraña. «Abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes?», dijo ella. «Para escucharte mejor, hija mía», dijo el lobo. «Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes?», dijo Caperucita Roja. «Para verte mejor, hija mía», dijo el lobo. «Abuela, ¿qué manos tan grandes tienes?», dijo Caperucita Roja. «Para abrazarte mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué dientes tan grandes tienes?», dijo Caperucita Roja. «Para comerte mejor», gritó el lobo. El lobo se levantó de un salto de la cama. Trató de agarrar a Caperucita Roja, pero ella se apartó de un salto. El lobo saltó por la ventana y nunca lo volvieron a ver. La abuela de Caperucita Roja golpeó con fuerza la puerta del armario y Caperucita Roja la dejó salir. «¿Qué pasó?», dijo la abuela. «Me aparté del camino para recoger algunas flores para ti», dijo Caperucita Roja. «Creo que aprendiste la lección», dijo la abuela. «Solo me alegra que las dos estamos a salvo». Entonces Caperucita Roja y su abuela disfrutaron de la mejor visita del mundo. El fin.